Ellos, según nos dicen, pertenecen a un grupo en Cuba que tiene alrededor de 30 personas más, de jóvenes más, que hacen arte independiente. Incluso ese arte independiente que han querido hacer por su cuenta, son jóvenes, les ha traído dificultades, claro, con las autoridades, porque ser independiente pues no es muy fácil en un país como Cuba. Ellos están aquí y han solicitado asilo político, están admitidos a trámite, vamos a ver si tienen suerte o no, y si los aceptan, pero bueno, es algo ya que los hayan admitido a trámite tan fácilmente, y bueno, ellos quieren contarnos a nosotros qué es lo que ellos hacían en Cuba. Venimos a presentar el proyecto de nosotros, que es un proyecto de arte independiente, y lo que nos interesaba es mostrar cómo los procesos sociales y políticos han influido en el proceso de creación de los artistas plásticos. O sea, cómo influyen directamente en lo más auténtico ahora del arte contemporáneo que se está haciendo en Cuba. Yo voy a empezar mostrándoles el último proyecto que nosotros hicimos en Cuba, que es lo más reciente que tenemos y es a la vez lo que más describe cuál es la situación y qué es lo que condiciona esa manera de hacer arte, ¿no? El proyecto se llamaba Referencias Territoriales. Es un proyecto que desarrollamos al margen de todo el apoyo que pudiéramos haber tenido de las instituciones, ¿no? Por parte de las instituciones. Porque el tipo de arte que legitima las instituciones en Cuba, las instituciones culturales, estoy hablando de galerías, museos, o sea, el tipo de arte que apoya, es un arte que es muy poco, o sea, es muy imparcial, no toma una postura con respecto a no, es que no toma una postura con respecto a nada, ni siquiera en cuanto a arte, simplemente sigue las normas, sigue las reglas. Esto es un proyecto que hicimos en un muelle, o sea, el problema es que para conseguir un espacio en Cuba, para exponer un espacio oficial, es muy difícil. Y hasta el punto de que nosotros que somos graduados de las principales escuelas de arte, que supuestamente esos espacios son los que nos corresponden, no tenemos acceso a ellos. Entonces decidimos sacar la obra a la calle. Eso fue mucho antes, eso sucedió mucho antes, pero este es el último proyecto que lo hicimos en un muelle de la avenida del puerto. Nosotros no pudimos presentar la exposición, abrir la exposición. La gente entraron, estuvieron un montón de personas, eso fue una noticia que corrió por internet bastante, pero en realidad no pudimos, habíamos hecho una instalación grandísima con 30 artistas cubanos, con la obra de 30 artistas cubanos, y al final había unas pantallas, íbamos a proyectar lo que se está haciendo en Videoarte en el Instituto Superior de Arte ahora mismo y otros proyectos individuales, ¿no? Y no pudimos encender las pantallas porque intervino la policía, a pesar de que estaban todos los permisos, al final siempre faltó un punto. Entonces, nada, les voy a mostrar más o menos el tipo de obra que nosotros pusimos ahí y ahí les explicamos más o menos cuáles son las diferencias. Nosotros no nos proponíamos hacer un arte de corte político, lo que siempre es una postura que uno asume en Cuba, sobre todo cuando los proyectos independientes no pueden desarrollarse, ¿no? Porque todo está como muy agarrado por el sistema, ¿no? O sea, está muy controlado. Y todo lo que sucede por fuera de lo que está programado por las instituciones cubanas es inmediatamente aplastado. Y bueno, aquí están las piezas, ahora más o menos les voy a ir enseñando y les voy a ir diciendo los nombres de los artistas. Esta pieza es la de Alejandro González Díaz, se llama Arquitectura Invisible. Consistía en un cartel que decía arte cubano, hecho con vigas, con las mismas vigas de ahí del muelle. Y hacía, o sea, la instalación como tal era esa pieza más una estructura de vigas. La pieza era un paralelo entre lo que sucede en la arquitectura cubana actual, que él lo ha denominado realismo urbano contemporáneo cubano, porque tiene muchas expresiones populares, en la manera de hacer de las soluciones, o sea, no se preocupan tanto por la estética, sino porque quede fuerte, porque quede bien. Se usan materiales muy precarios o que no tienen que ver directamente con el contexto, con las necesidades del contexto cubano, que son calurosos, o sea, en Cuba hay mucho calor. También nos interesaba mucho que estar abiertos a público, o sea, no que viniera gente nada más de público que está condicionado a ver arte, ¿no? Sino que viniera gente de todos tipos, o sea, uno hace arte para las personas, no hace arte para un público en específico, ¿no? Y nos interesaba todo lo que podía suceder en el sentido cultural. O sea, esta es la favela, que nosotros lo que hicimos fue que tratamos de hacer una extensión, es la pieza de Alejandro, extender la favela y de esa manera mostrar todo ese tipo de expresiones populares, ¿no? Que se han convertido hoy en la imagen de la arquitectura cubana contemporánea. Bueno, esta es la obra de Adriana, que también es una bandera como de 6 metros, se llamaba Hemoglobina, y
era la bandera cubana hecha con nylon. Esa bandera fue inmediatamente destruida. O sea, eso sí que no tiene perdón. Haber usado la bandera de Cuba y haberle quitado los colores, eso es una cosa que es imperdonable. Y ella, sin embargo, lo que viene trabajando con otros temas, o sea, su obra no tiene nada que ver con política directamente, o sea, porque estas características políticas a partir de aparecer en esta exposición. Pero su obra no tiene nada que ver realmente con política. Elisa Cerviño Lastre es una muchacha que todavía es estudiante del Instituto Superior de Arte, está por graduarse en este curso. La obra se llamaba Contenido Neto. Ella lo que cogió bastante, o sea, cogió un grupo de recipientes industriales que tenían la marca por fuera, que son productos que entran en Cuba, y los montó a la entrada del muelle. O sea, los primeros los rellenaba era una pieza un poco performática, no sé si ustedes saben lo que es performance. Sí. Ella lo llenaba de polvo blanco y luego lo vaciaba, y entonces era como una comparación entre la cantidad, entre ver una cosa por la cantidad, ver el valor de las cosas por la cantidad, o por el tipo de cosas, o sea, era generar un poco de conflicto en ese sentido, ¿no? En el sentido de los productos que entran en Cuba y esas cosas, ¿no? Que al final son todo como cantidad, pero no hay ninguna preocupación por la calidad. Lo que yo quería resaltar es que el arte es un fenómeno que tiene o sea, funciona por sí mismo, es un lenguaje que funciona en sí mismo y que de él se lee en dependencia de la receptividad del espectador. O sea, no es uno, es que uno de cierta manera condiciona, ¿no?, al espectador sacando lo que uno tiene dentro, ¿no? Claro, exacto. Que uno ya tiene una visión muy personal de la realidad, pero que al final nosotros poníamos esa operación, esa inteligencia hacer arte, lo ponemos ahí. Y entonces, cuando entra gente de todo tipo, es que nos damos cuenta de que hay diferentes lecturas. O sea, hay lecturas que se van totalmente, diametralmente por lo político. Hay gente que hace referencias, por ejemplo, dentro del mismo arte, a otras piezas que se han hecho, que tienen operaciones similares. Pero que generalmente cuando se hace un proyecto independiente en Cuba, las connotaciones son políticas.